buenos días, amigos televidentes. Iniciando otra semana de labores, en el lunes le doy la más cordial de las bienvenidas a la entrevista Perspectivas. Es un gusto para un servidor poder acompañarle y que usted nos pueda regalar su sintonía cada mañana. Gracias por estar pendiente del canal 33. Hoy voy a conversar con dos diputados del partido Arena, con la diputada Margarita Escobar, que ya se encuentra conmigo esta mañana, y a ella le damos la más cordial de las bienvenidas. Diputada, qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Buenos días, Samuel, un gusto estar con usted esta mañana. Buenos días, estimados amigos televidentes. Pues antes que nada, darle gracias a Dios y desearles que tengan un buen día. Muchas gracias. En unos minutos también se va a incorporar a este set el jefe de fracción, Donato Baquerano. Y con ellos, amigos televidentes, vamos a hablar de diferentes situaciones que tienen que ver en la coyuntura de cara a los comicios del próximo 9 de marzo. Hay disposiciones de la sala, por ejemplo, hay solicitudes que se han hecho de diferentes sectores, iniciativas también del Partido Arena que no han encontrado mucho eco al interior de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, permitir que cerca de 500.000 salvadoreños que por el documento de identidad vencido no pudieron votar, puedan hacerlo en las próximas elecciones. Vamos a conocer cuál es la posición del Partido Arena referente a estos temas y otros que tienen que ver con la coyuntura que estamos viviendo. A usted yo le invito para que nos pueda acompañar a través de sus comentarios en las redes sociales. Ya está en la pantalla de su televisor la dirección, cómo nos puede encontrar en la red social Facebook y también en la red social Twitter. Puede seguirnos, puede comentarnos y puede enviarnos sus inquietudes o sus preguntas para que yo las traslade a mis invitados a lo largo de la entrevista. Le agradezco por su participación de antemano. Y vamos a iniciar esta mañana conversando con uno de los temas que yo he mencionado, y es la propuesta que hizo en su momento el Partido Arena para que se pudiese, los salvadoreños pudiesen tener la oportunidad de votar a pesar de tener el documento único de identidad ya vencido, diputada. Y me gustaría conocer cuál es la explicación que da el Partido Arena o la necesidad que puede existir para que se promueva una iniciativa como esta, que, como dije anteriormente, no ha tenido mucho eco al interior de la Asamblea Legislativa. Es bien sencillo, y es que los salvadoreños que cumplen los requisitos de la ley tienen derechos políticos y civiles, y uno de ellos es votar. Para poder votar se necesita estar en el padrón electoral. Por tanto, las personas que tienen su DUI vencido están en el padrón electoral, con la particularidad que su documento tiene una fecha de expiración y por tanto se encuentra vencido. La Sala de lo Constitucional dice de que se necesita tener los documentos con la fecha vigente. Por eso es que el Partido Arena propone y propuso en la plenaria anterior tener un transitorio para extender la fecha de validez de los DUIs vencidos y que los salvadoreños y las salvadoreñas puedan acudir a las urnas. Es muy sencillo, es posibilitar, facilitar que los salvadoreños que tienen su DUI vencido puedan ejercer su derecho al voto a través de extender la fecha de expiración del documento único de identidad. Diputada, ¿y esto por qué no se hizo para la primera vuelta, por ejemplo? Nosotros tratamos de hacerlo también y no obtuvimos los votos. Es una cantidad increíble de personas que realmente quieren ir a votar y tienen el impedimento de que no tienen el dinero para poderlo hacer. Así es de que nosotros volvemos a hacer un llamado a todas las fuerzas políticas para revisar este asunto y en la plenaria del día jueves sacar un transitorio que le permita a estas personas poder ejercitar el sufragio. Por otra parte, 500.000 de salvadoreños que no pueden votar, pero que están en el padrón electoral, es un flaco favor a la democracia. Nosotros pensamos de que entre mayor facilidades y mayor participación de la ciudadanía le demos para que puedan acudir a las urnas, pues es mejor. 500.000 de salvadoreños es una voz que se queda silenciada si no pueden acudir a las urnas. Y por eso nosotros creemos la importancia de continuar insistiendo en este tema para que puedan considerar positivamente extenderles a través de
de un transitorio la extensión de la fecha de vencimiento del DUI. Diputada, ¿y será únicamente el tema monetario el que ha hecho que estas personas no lleguen a renovar su documento único de identidad, o habrán circunstancias ajenas o secundarias a este tema que probablemente sea el desinterés el que no les haga que vayan a renovar su documento único de identidad? Porque no solo serviría para votar, sino que para hacer cualquier otro trámite. Yo diría de que desinterés no puede ser que un porcentaje, pero fíjese que la mayoría de la gente sí quiere tener su DUI vigente. Lo que pasa que asociado también al costo del pago del DUI están el costo del transporte, que tienen que trabajar o que tienen otras cuestiones familiares que atender. Yo diría que hay un poco de todo, Samuel. Por eso es que un decreto transitorio de la Asamblea Legislativa sí le podría ayudar muchísimo al votante o al ciudadano que en este momento tiene su DUI vencido. Y no les hacemos realmente un favor no ayudándoles, sino que creo de que ellos merecen y tienen derecho el tener esa posibilidad de acudir a votar el próximo 9 de marzo. Hay una posición referente a este tema que hace el partido FMLN, y me gustaría invitar a la diputada y también a los amigos televidentes a escuchar lo que dice la diputada Jacqueline Rivera sobre este tema. Veamos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no lo fueron a renovar? ¿Porque no eran de ese municipio? ¿Porque no existían? ¿O por qué no lo fueron a renovar si el Estado estaba subsidiando su renovación? O sea, a mí me parece que esos son argumentos ya desfasados, desesperados, diría yo, para ver si hace la guaca y vemos si metemos algunos 2 o 3 bucecitos de Guatemala o de Nicaragua, como se hacía antes, para que vengan a votar con DUI vencido y aumentamos un poco los votitos. No me parece que haya otra justificación más que la de abrir una puerta y perder una oportunidad de comenzar en serio una depuración de registro electoral. Bien, eran las palabras de la diputada Jacqueline Rivera el día de la plenaria, y hacía unos señalamientos incluso de traer votantes, mencionaba la diputada, para utilizar el tema de los documentos únicos de identidad vencidos. Diputada. Yo no comparto esas declaraciones que acabamos de escuchar, porque me parece irrespetuoso al votante, irrespetuoso al ciudadano. Si una persona no acude a renovar su DUI, yo creo que los políticos no debemos culparlos a ellos. Yo creo que los políticos debemos de respetar las diferentes circunstancias por las cuales una persona no puede ir a renovar su DUI. Por tanto, yo quiero decirle a los votantes que nosotros respetamos a cada uno de la gente que tiene, de las personas que tienen su DUI vencido, y que en ningún momento podemos nosotros volcar esa responsabilidad y sobre todo culparlos. Creo de que es un señalamiento demasiado fuerte, inclusive decirles de que están potencializando fraudes o que no tienen derecho a votar porque vivan en otro país. Nosotros sinceramente no creemos eso y nos distanciamos de esa óptica. Muy por el contrario, una persona que vive fuera y tiene su DUI vigente, tiene derecho a votar. Ahora, veamos qué sucedió con el voto en el exterior. Pues tampoco les facilitaron para que pudieran sacar su DUI. Entonces, en el fondo lo que existe es una postura para evitar que la gente vote, como lo acabamos de escuchar, o la que promueve Arena, que contundentemente quiere que la gente vote y facilitarles el camino hacia el sufragio de aquellas personas que están en el padrón. No se puede entonces tratar de ocultar que la verdadera razón es cerrar las puertas, culpabilizando al ciudadano. En el caso nuestro es abrir las puertas para que los que están facultados por la ley, que es los que están en el padrón electoral, puedan ejercer el sufragio. Y repito, para nosotros
dar la vuelta, culpar al ciudadano, nos parece totalmente inaceptable. Y por el contrario, nosotros invitamos a todas las personas que, teniendo su DUI vigente, pues no acudieron a las urnas. Yo creo que es bien importante hacer ese llamado a que puedan ir a votar, que puedan ejercer su derecho cívico, su derecho político. Y las personas que no tienen su DUI vigente, pues también invitarles a que lo renueven, y nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de hacer un transitorio para que puedan ejercitar el voto. Esta iniciativa del Partido Arena ha sido señalada como estrategia también para jalar la mayor cantidad de votantes el día de la elección, el 9 de marzo. ¿Es una estrategia, diputada, que al final le permitiría entre más votantes alguna posibilidad al doctor Quijano a la hora de la elección del 9 de marzo? Mire, es una estrategia por la democracia, es una estrategia para fortalecer la participación de los ciudadanos. Aquí no se trata de estrategias partidarias. Simple y sencillamente, las personas tienen derecho a votar, aquellas que se encuentran inscritos en el padrón electoral. De tal manera que cualquier argumentación alrededor de cálculos políticos partidarios se aleja del principio fundamental, que es el derecho que tiene el pueblo salvadoreño y que se encuentra en el padrón electoral a acudir a las urnas. A mí sinceramente, al escuchar argumentos como los que acabamos de escuchar, y que yo también los estuve en la plenaria del día jueves, pues solamente me provoca la siguiente pregunta: ¿por qué no quieren que la gente vote ampliamente? ¿Por qué obstaculizar el derecho al sufragio que tienen los ciudadanos en una democracia viva? ¿Por qué ese temor a que la participación sea masiva, cuando debería de ser todo lo contrario? El Salvador es uno de los países que se ha caracterizado por acudir a las urnas masivamente. Hoy tenemos este tipo de tropiezos administrativos que tienen que ver con la fecha de vencimiento de un documento, pero no tiene nada que ver con la vigencia y la existencia de esa persona en el padrón electoral. Entonces depende de la óptica como usted lo vea. Por una parte, una óptica que obstaculiza la participación, y otra que es lo que estamos nosotros proponiendo, que se facilite dicha participación, extendiendo la vigencia de los DUIs a través de un decreto transitorio en la Asamblea Legislativa que compatibilice la resolución de la Sala de lo Constitucional con el padrón electoral y con la facilitación al votante. Es una situación ganar-ganar para la democracia del país. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, amigos televidentes. Regresamos para hablar de más temas. No le cambie. Amigos televidentes, muchas gracias por continuar en sintonía de su canal 33. Vamos a hablar de otros temas y también quiero aprovechar la visita de la diputada Margarita Escobar para consultarle sobre la decisión que ha tomado la Sala de lo Constitucional con una medida cautelar. No es una sentencia definitiva, sino que es una medida cautelar referente a la participación en temas electorales, o en temas de proselitismo más bien, de parte de los funcionarios públicos del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, autónomas y también los consejos. Spots televisivos pagados con recursos públicos, utilización de los medios nacionales de comunicación, utilización de vehículos públicos, utilización de infraestructura pública. Podría también incluir
horarios de trabajo o la presencia de obras desarrolladas desde el gobierno o con recursos públicos para impulsar un proyecto político. Hay una cantidad de ejemplos que la sala viene a regular. Nosotros hemos dicho y estamos cumpliendo contundentemente las resoluciones de la sala. Esta es una medida cautelar a lo cual el Tribunal Supremo Electoral también sacó un comunicado que estará vigilante sobre la aplicación de estas medidas cautelares. Inclusive creo que el tribunal tuvo a consideración algunos casos de varios diputados por haber asistido a unos programas como este, de análisis de coyuntura nacional, y el Tribunal Supremo Electoral pues estimó de que no se habían violado las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque esta es una invitación que le hacen a una diputada, a un diputado, y nosotros sí tenemos la obligación de atender invitaciones como esta para hacer los análisis correspondientes. Especialmente, miren, en el caso de los diputados y diputadas, nosotros tenemos una función de debatir. Esa es la naturaleza de nuestras funciones, debatir perspectivas de país, debatir leyes, propiciar análisis o coyunturas nacionales. Así es de que esa es nuestra postura. Vamos a ver cuál es la resolución que finalmente adopte la Sala de lo Constitucional, pero sí hay que tener mucho cuidado y observar quiénes son los que están utilizando recursos públicos para impulsar spots televisivos o radiales, o promocionar obras que vienen de recursos públicos, o tener una presencia masiva en los medios de comunicación nacionales pagados por el Estado, que es decir, por los impuestos del pueblo salvadoreño, prevaleciéndose de su cargo o prevaleciéndose y utilizando los recursos provenientes de los impuestos del pueblo salvadoreño. Eso es claramente utilizar o prevalecerse de su cargo para hacer proselitismo. Diputada, el tema, por ejemplo, he conversado con colegas suyos del FMLN, diputados del FMLN, y dicen, están también los derechos políticos y los derechos civiles en una contradicción probablemente con lo que dice la Sala de lo Constitucional. ¿Hasta dónde, en el análisis que ustedes pueden hacer, llega el derecho político, el derecho de favorecer, pertenecer a determinada fracción, a determinado partido político, y no incurrir o no desobedecer lo que dicta la Sala de lo Constitucional? Efectivamente, nosotros tenemos derechos civiles y derechos políticos, derecho de asociación, derecho a participar en un partido político, derecho a correr por un cargo público, derecho a elegir y ser electo. Tenemos todos los derechos establecidos en la Constitución y además en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y otros pactos internacionales que pasan también por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene y contempla derechos civiles y políticos. Es decir, son derechos universalmente reconocidos y que además son derechos constitucionales. Pero las medidas cautelares de la Sala no apuntan a la restricción o coartar los derechos que acabo de mencionar, sino que para el ejercicio de mis derechos civiles y políticos yo no puedo utilizar fondos públicos. Yo no puedo utilizar los fondos que provienen del pueblo salvadoreño para promocionar un partido político. Si el gobierno hace una obra, esa obra es la obligación del gobierno hacerla. Y además es pagada con los impuestos del trabajo de la gente del pueblo salvadoreño. Esa obra no puede entonces ser utilizada para impulsar a un partido político. ¿Por qué? Porque en primer lugar, realizar obras y tener inversión pública es una obligación del gobierno. Segundo, ese dinero no es de los funcionarios, no es de los ministros, viene del pueblo salvadoreño. Entonces, es incorrecto tomar una obra que se hace desde el gobierno
pagado por el pueblo salvadoreño y decir que es de un partido político. Ahí hay una clara violación a la Constitución y ahí hay una clara mala utilización de los recursos públicos. Otro ejemplo, si usted pauta radio o televisión o medios escritos para promocionar obras que quieren ser utilizadas para impulsar a un partido político y lo paga con el dinero proveniente de los impuestos del pueblo salvadoreño, pues también ahí hay una utilización y aprovechamiento del cargo público que se esté ocupando. Las medidas cautelares entonces tocan el corazón de la no utilización de fondos públicos o de prevalecerse del cargo para impulsar a un partido político. Y por ejemplo, la participación de un diputado, de un funcionario en un acto proselitista, en un meeting, diría que no riñe con la decisión de la Sala de lo Constitucional. Si está utilizando fondos públicos, claro que sí. Claro que sí. Pero si no está participando con fondos públicos y va en su carácter de diputada o de diputado, si va a atender una comunidad, si va a impulsar la plataforma, pues no está prevaleciéndose de su cargo. Lo está haciendo en su tiempo, con sus recursos, sin la utilización o prevaleciéndose del cargo. Bien, ya está con nosotros también el jefe de fracción del Partido Arena, el doctor Donato Baquerano, a quien le doy también la más cordial de las bienvenidas. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, Samuel, y buenos días para el pueblo salvadoreño, y Margarita, también un placer saludarlo. Y vamos a conocer sus opiniones al regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, antes tengo que hacer espacio para nuestros anunciantes y regresamos para hablar de más temas con mis invitados. No le cambie, siga con Canal 33. Amigos, gracias por estar en sintonía del Canal 33. Escuchemos a continuación la nota preparada sobre las declaraciones que brindó el presidente de la República, Mauricio Funes, el pasado sábado en su discurso o en su programa habitual de los sábados. Escuchemos. El día de la primera vuelta de la elección presidencial, el Tribunal Supremo Electoral suspendió varios spots en los que Mauricio Funes promocionaba algunos programas de su gobierno. Ahora el mandatario dice que la ley no faculta al organismo colegiado a que imponga estas prohibiciones. Porque la veda electoral, lo que se ha dado en llamar el silencio electoral, opera para los partidos políticos, opera para los candidatos. Yo no soy ni partido político ni candidato. El gobierno es una institución del Estado y Mauricio Funes Cartagena es el jefe de gobierno, el jefe de Estado. A poco más de 20 días para la segunda vuelta, el mandatario denuncia lo que él llama una estrategia que encabeza el candidato presidencial de Arena. Y una estrategia clara es la de invisibilizar al presidente de la República y a sus principales funcionarios. Desde la primera vuelta vimos esos intentos, pero no en forma tan descarada. Mauricio Funes volvió a hablar de la investigación en contra del... Bueno, dos temas con los que me quiero referir y quiero escuchar la opinión, diputado Baquerano, sobre lo que mencionaba el presidente de la República. En primera instancia, señalando que el Tribunal Supremo Electoral había quizás pasado las atribuciones y limitado la pauta o la publicidad del gobierno el día de la elección, porque él dice que la veda no alcanzaría a la presidencia de la República. Y el otro tema es lo que mencionaba últimamente el presidente, que hay una estrategia para invisibilizar las obras del gobierno. Me gustaría escuchar su opinión. Bueno, en primer lugar, Samuel, decirte que no hay una declaración más alejada de la realidad como la que acabo de escuchar de parte del presidente de la República. Es increíble cómo al nivel que ha llegado el abuso de los fondos del gobierno, de los impuestos de todos los salvadoreños. Abuso en el sentido de una intromisión directa en el área política partidaria. La ley es clara
y por esa razón es que hay un periodo antes de las elecciones que se conoce como silencio electoral, en el cual ya ha habido suficiente tiempo para que cada partido político tenga la oportunidad, cada uno de los contendientes, de expresar y exponer cuáles son sus programas de gobierno. Llega un momento en que para darle tranquilidad a la población, para calmar ánimos, para permitirle que puedan hacer un análisis profundo de las propuestas que se han presentado, es que se declara ese silencio electoral. ¿Qué sucedió exactamente? Que de forma muy abusiva se utilizó ese silencio electoral para cargar los dados de una forma que no es correcta, que no es democrática y principalmente abusando de los fondos de todos los salvadoreños. Cuando pagamos los impuestos, el presidente copó prácticamente todos los medios de comunicación. Es más, nosotros nos hemos percatado de que incluso hubiesen algunos medios que hasta fuesen presionados para que pasaran este tipo de spot publicitario. El Tribunal Supremo Electoral ha sido muy permisible definitivamente con la actitud del presidente de la República y del gobierno encabezado por él en la intromisión electoral específicamente. ¿Qué ha sucedido? Ha tenido que salir nuevamente la Sala de lo Constitucional a reafirmar, a declarar una medida cautelar para que no se continúe utilizando los recursos del Estado en ese sentido. Hoy que venía entrando al set, escuché hablar a Margarita específicamente sobre el tema del abuso que se estaba cometiendo en este sentido y explicando la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional. Y no lleva otro sentido más que parar el abuso que se ha estado cometiendo y la permisibilidad de parte del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a quedar en silencio y permitir este tipo de acciones. Yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño pues valoremos lo que hemos logrado nosotros en el esquema democrático que nos hemos decidido vivir y fortalecerlo día a día. Nunca se había tenido la actuación tan descarada, diría, de parte del gobierno, de un gobierno de la República, tratando de poner los dados al favor del partido de gobierno. Por otro lado, creo que es importante también reconocer que este gobierno ha tenido una característica. No se puede invisibilizar, como lo ha tratado de decir él, el presidente de la República, porque hay acciones que ameritan un análisis. Este gobierno ha tenido la característica que es un gobierno de pura propaganda política. Todas las áreas importantes del país que un gobierno debe de prestarle atención y que todos los gobiernos del mundo presentan como logros en su gestión gubernamental, este gobierno simple y sencillamente las ha ignorado. Se ha lanzado a hacer una campaña publicitaria con acciones puntuales específicas que a la larga no han rendido los frutos que realmente deben de darse, porque uno debe de entender que para hacer incidencia en la población, para un ejemplo claro, por ejemplo en el área educativa. En el área educativa tenemos grandes carencias. Después de que El Salvador iba tomando la iniciativa y la delantera en el área centroamericana, nos hemos quedado completamente rezagados. ¿Por qué razón? Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, por ejemplo, de la calidad educativa que tenemos, de la deserción escolar, de la eliminación del analfabetismo, de la capacidad que tienen en preparación los maestros, que es importantísimo invertir en la preparación que debe tener todo el cuerpo de docentes para que tengamos alumnos de calidad. El acceso a las tecnologías de todos nuestros alumnos. Ya hay países a nivel centroamericano que ya están hablando prácticamente de la introducción de tecnologías de primer nivel, el caso de Costa Rica específicamente. Entonces aquí nos hemos retrasado. Si nos vamos al tema de salud, en la misma condición.
Los hospitales nunca han estado tan desabastecidos como lo han estado en este gobierno, y no por falta de fondos, porque hoy más que nunca el Ministerio de Salud ha tenido la mayor presupuesto que en la historia de todos los gobiernos, y ha tenido una falta de medicamentos increíble. A ver, doctor, pero usted menciona el tema del presidente de la República y dice que se estarían cargando los dados a favor de determinada fuerza política, pero recordemos también que en algún momento el Partido Arena tuvo un presidente del COENA que también era presidente de la República y que salía en diferentes campañas electorales, lo vimos saliendo a recorrer el país y pedir un voto específicamente para el Partido Arena. Si tú haces recordatorio, Samuel, definitivamente nosotros tenemos que ir evolucionando. Si se cometieron errores en el pasado, no podemos continuar achacando los comportamientos erróneos hasta este momento, en primer lugar. En segundo lugar, nunca se había observado ese irrespeto que hemos tenido de parte de este gobierno. Eso no tiene parangón, no tiene comparación, es algo nunca visto, por lo menos en un esquema democrático. ¿Dónde observamos eso? En los países donde hay respeto a la democracia. Esto no tiene comparación. Esa frase de estar achacando que en el pasado se hizo, esto no tiene ninguna comparación, definitivamente. El irrespeto ha llegado a niveles increíbles. Bueno, y lo pueden observar en estas últimas declaraciones que acabamos de pasar, pues es una amenaza, es un acoso para todo el que diga algo contrario definitivamente a lo que se piensa. Se le dejan ir, pero increíblemente con un acoso que no es aceptable para un esquema democrático. Diputada, en el mismo sentido. Mire, definitivamente que hablar de invisibilizar me parece que es absolutamente contrario a lo que estamos viendo en las pantallas de televisión. Por cierto, las imágenes es Radio Nacional. Eso es un recurso del Estado. Eso es pagado por el pueblo salvadoreño. Eso no es propiedad privada, por muy mandatario que pueda ser alguien, en este caso, quien lo dijo, ¿verdad? Así es de que no se puede ocultar que se utilizan fondos públicos para hacer campaña política. Y eso viola la Constitución y las leyes de la República. Yo quisiera, por ejemplo, decirle, en materia democrática, yo no he escuchado hablar de una condena a la violencia contra el pueblo venezolano, donde se está oprimiendo a un pueblo que está pidiendo libertad. En Venezuela en este momento se están violando los derechos del pueblo venezolano. Yo quiero oír una condena a esas acciones de un gobierno que oprime a un pueblo como es en Venezuela. Yo quiero oír expresiones fuertes de exigencia, de respeto al pueblo venezolano. Yo quisiera ver a El Salvador con una diplomacia activa, promoviendo la Carta Democrática Interamericana en Venezuela, para que defiendan a ese pueblo que está gritando que les ayudemos, que los están matando, que los están persiguiendo, que les están violando sus derechos civiles y políticos. Yo sinceramente quisiera escuchar que El Salvador no va a aceptar ese tipo de conductas de ningún gobierno, mucho menos aquí en el país. Ese referente democrático, entre comillas, no es el conveniente. Lo que hemos visto en las pantallas de lo que sucede en Venezuela es gravísimo, gravísimo. Un pueblo que está pidiendo auxilio ante la opresión que vive y que nosotros estemos silenciados aquí a nivel oficial. Eso es inaceptable. Eso es lo que hay que decir, eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay que defender, la libertad de los pueblos. Un ser humano, para que tenga dignidad en su vida, tiene que ser libre.
cuando esa libertad se le atropella desde el estamento público o gubernamental, es obligación de la conciencia universal y de los países democráticos salir a la defensa de esa libertad. Ahí yo quisiera ver fuerza y vigor. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial, amigos televidentes, y regresamos. Antes de dar paso a los comentarios que ustedes han hecho a través de nuestras redes sociales, amigos televidentes, es importante también conversar y conocer la opinión de mis invitados referente a ese trabajo que se está haciendo como instituto político, como Arena, en la búsqueda de apoyos o en la búsqueda de votos de cara a la próxima elección, a la segunda vuelta el 9 de marzo. Y en ese punto en específico me quiero referir a la cantidad de votos que representa el Movimiento Unidad y obviamente el interés del partido Arena, así como del partido FMLN, está en esa cantidad de votos, pero ¿qué se está haciendo y si es que se va a hacer algún tipo de acercamiento, doctor, con la dirigencia del Movimiento Unidad, los partidos que lo conformaron? Bueno, quiero decirte que esta elección que acabamos de tener ha tenido características muy importantes. Arena le tocó luchar contra 4 campañas políticas, una dada por el FMLN, otra impuesta por el gobierno de la República, utilizando todos los recursos del Estado. Ya tú has hecho remembranzas de que la Radio Nacional la utilizan para eso específicamente. Lo hacía la diputada. Es más, quiero decirte algo importantísimo también. Se llegó a un abuso tan grande que incluso se hicieron cadenas nacionales. Una cadena nacional que obligó a la radio, a la televisión, a hablar de temas políticos, definitivamente, y hicieron una cadena nacional solo para abordar y desligarse del tema de la tregua, que al final nadie se hizo cargo de quién fue el que tuvo la brillante idea de hacer ese tipo de acciones. Nadie se hizo cargo, pero hicieron hasta cadena nacional. Por otro lado también tenemos el tema de los recursos de ALBA, que son importantes, que han logrado incluso hasta callar gobiernos. Los problemas que está viviendo el pueblo venezolano es serio. Ningún presidente siquiera del área centroamericana, y mucho menos el nuestro, se ha expresado ante el acoso que está recibiendo el pueblo venezolano. ALBA incidió mucho en una campaña política, y la otra estrategia era específicamente de llevarnos a una elección donde el voto de derecha se dividiese. Hoy es un nuevo escenario. Afortunadamente, y hay que reconocer que los liderazgos que han externado opinión, en este caso de Unidad, cuando dijeron de que todos lo dejaban en libertad a todos sus integrantes para que tomaran la decisión que ellos quisieran, creo yo que fue una acción muy positiva, abonó mucho a la democracia, y lógicamente hoy en esta oportunidad creo que el llamado es para que todos, en general, todos los demócratas, no hablemos de izquierdas y derechas, todos los que defendemos la democracia, que tenemos ese compromiso moral de impulsar y de haber entendido que la mejor forma de convivencia social y política es la democracia, pues todos tenemos que ir a votar. Yo creo que ahora las condiciones se han cambiado enormemente, ya no vamos con un voto dividido, sino que hoy vamos a trabajar en la unificación. Ya nuestro candidato ha dado lineamientos claros, que están los brazos abiertos a trabajar en conjunto por este país específicamente. Ya el tema es un tema de país, del Salvador que nosotros queremos definitivamente. ¿Han existido algún tipo de reuniones o acercamientos puntuales con la dirigencia? Es una enorme cantidad de acercamientos que hemos tenido, y quiero expresarte, por lo menos ahora este día yo he venido un poco tarde porque estuve con reuniones con algunos dirigentes de Unidad en el caso de San Vicente, y ellos se han acercado, me han mandado a llamar en ocasiones, en otras ellos han llegado, y hemos avanzado muchísimo en la visión que tenemos de país, y hay mucha gente que nos está apoyando. Cuando te hablo de líderes locales, te estoy hablando de todo tipo de líderes, desde cantonales,
de caseríos, de colonias, inclusive algunos alcaldes. Reuniones, doctor, y trabajo proselitista que, debo preguntarle, ¿no riñe en algún momento con lo de la sala, con lo expuesto por la Sala de lo Constitucional? Fíjate que siempre y cuando tú no te prevalezcas del cargo y trates de inclinar la balanza ostentando tu investidura como funcionario público, definitivamente no hay ningún problema. Es más, en alguna ocasión yo fui señalado por haber estado en programas de televisión y de radio externando opinión, y en ningún momento nosotros nos hemos prevalecido del cargo, damos una opinión ciudadana muy clara y muy contundente, pero nunca nos prevalecemos para andar pidiendo el voto específicamente. Vamos a leer algunos de los comentarios que hacen los amigos televidentes a través de la cuenta de Twitter. Por ejemplo, Gabriela Valladares, al FMLN no le conviene que más personas vayan a votar, por eso iniciativa en asamblea no tiene eco para prorrogar la vigencia del documento único de identidad. Dice también, o sea que estas personas con DUI vencido pueden ir a los bancos e igual los atenderán, dice Olafo. Kate, así se identifica esta amiga televidente, dice que las personas no puedan renovar su DUI en buena medida es culpa de los políticos, no solo de los ciudadanos. Rudy, yo como ciudadano tengo la responsabilidad de mantener mi documento vigente, así que no comparto a solapar a irresponsables. Dice también Ervin Oliva, es irresponsable promover el no cumplir la resolución de la sala. Si por la diputada fuera, votarían también en el Facebook, dice Ervin Oliva. También hay un señalamiento que hace, por ejemplo, Quique López y dice, ¿cuántos DUI falsos y no renovados están bajo el control de Arena? Basta con la compra de $20 por voto que pagan. Graciela Bolaños, yo sí iré a renovar mi DUI para votar en esta ocasión. Y como estos hay más comentarios que consultan, por ejemplo, como el del amigo Juan Carlos Ura, y dice, no se opuso Arena que en Estados Unidos votaran 50,000 personas con DUI vencido y otros 80,000 que tenían dirección en el país, consulta. Y como estos también hay varios comentarios, así que, diputada Margarita, doy espacio para que pueda contestar. Muchas gracias a todos los que han escrito esta mañana. Y voy a ser bien clara. De lo que se trata es de un decreto transitorio en la Asamblea Legislativa que permita que las personas que están en el padrón electoral y tienen su documento vencido puedan votar. Así es de que no se trata de violar ninguna ley ni algunas de las cosas que he escuchado acá, que bueno, yo las respeto mucho, pero creo que hay que ser serios y ubicar bien el debate para no confundir a la gente. Otros comentarios así ya un poco más creativos, pues yo creo que no los voy a contestar. Simplemente decir a las fuerzas democráticas del país la importancia de ir a votar, la importancia de saber distinguir entre una opción y otra opción, la importancia que las fuerzas democráticas del país nos veamos en otros espejos y decidamos cuál de los sistemas, cuál es la forma de vida que queremos los salvadoreños. La importancia de reconocer de que El Salvador tiene que entrar en una dinámica diferente, en el cual el desprestigio, en el cual la exclusión o en el cual el abuso de poder o de los medios nacionales de comunicación, pues se ubiquen para las cosas correctas y no para hacer campañas políticas prevaleciéndose del cargo público. Esas son las diferencias que ahora el pueblo salvadoreño debe de saber y apreciar y distinguir. Así es de que la invitación es que aprovechemos esta nueva oportunidad de acudir a votar masivamente y que las fuerzas democráticas de El Salvador vayamos contentos a ejercer el sufragio.